Buenas gente de YouTube, hoy voy a enseñarles a hacer la herramienta cubo de pintura, que es una aplicación que podemos usar en el Adobe Flash Professional que puede servirnos para poner pues colores de relleno en un trazo que esté cerrado, que ahora mismo aprenderemos qué es, básicamente. Vamos a ir a Actions 3.0 como siempre, clic izquierdo de ratón, herramientas, clic izquierdo de ratón. Y al final podemos ver que aquí está la herramienta cubo de pintura. Si damos clic izquierdo otra vez, pues aquí lo tendríamos seleccionado, que es la herramienta cubo de pintura, que básicamente sirve para varias cosas. También podéis ver que podéis presionar la letra K, que sale puesto en un paréntesis, que si por ejemplo tenéis seleccionada pues otra herramienta, si dais K, pues os saldría la herramienta cubo de pintura. Entonces, la finalidad son varias. Si por ejemplo tienes, un dibujo con lápiz o un dibujo con esto mismo, con el pincel, y ahí, voy a ponerlo en negro totalmente, y voy a poner, que ahora me lo han puesto así, voy a ponerlo en 100 para que se vea bien el color, y pongo por ejemplo un rectángulo que puede hacerse con cualquier figura geométrica. En este caso lo he puesto con rectángulo, acordados de los anteriores tutoriales, gente. Y si damos herramienta cubo de pintura, por ejemplo, podemos ver varias cosas. Que, como estáis viendo, he hecho un dibujo en cada una de las partes, uno con el lápiz, otro con el pincel, otro con una figura geométrica, en este caso un rectángulo. Podéis ver que es un dibujo que he cerrado cada una de las partes. No hay una parte que esté, por ejemplo, una parte abierta, ¿no? Del dibujo. Está cerrado en este caso, ¿no? Ahora lo he cerrado, ¿no? Antes estaba abierto. Tenedlo en cuenta. Entonces, si damos la herramienta cubo de pintura, lo que hará es ahora está en un color en negro. Fijaros en este cubo, es decir, el color de relleno. Entonces sería negro en este caso. Pues si damos clic, como este tramo está cerrado, pues si lo damos, se convierte en negro. En este caso. El problema es que como antes lo había hecho de una forma distinta, parece ser que ha pasado esto. Pero por ejemplo, si damos un color con clic izquierdo de ratón, damos círculo, por lo general te sale, como antes he puesto una goma, pues entonces lo que pasa es que he tenido que poner el color varias veces, ¿no? En este azul lo he puesto una vez. Y si por ejemplo le damos a un amarillo aquí, pues se pone en uno amarillo. Recordad que podéis quitar los bordes siempre que queráis. Solamente tenéis que probarlo. Por ejemplo, si dais aquí, pues podéis quitarlo cada uno de ellos. Bueno. Otra cosa más que hay que apreciar del cubo de pintura es que básicamente lo que hace es, pues, rellenar las partes donde del dibujo que están cerradas, que ha hecho como una especie de lazo, ¿no? También, otra cosa que tenéis que aprender es que la herramienta cubo de pintura no solamente es un color en concreto, también si por ejemplo creamos una nueva capa, la finalidad, que esto no os lo he explicado, creo que en algún tutorial sí que os lo he explicado, que básicamente una capa sirve para, por ejemplo, hacer que un dibujo esté más delante que otro, en este caso. En este caso, en la capa que está arriba, el dibujo estaría delante, pero ahora como está esto en blanco, eso quiere decir que no hemos dibujado nada. Ha sido en la capa 1, porque hemos creado la capa 2. Entonces, si por ejemplo ponemos un círculo amarillo, ¿no? Y por ejemplo ponemos el cubo de pintura, ahora sí que hemos puesto algo en la capa 2. Si queréis dibujar algo en la capa 1, pues lo dibujáis desde aquí, ¿no? Perfectamente, ¿no? Pero bueno, en este caso dibujaremos aquí. Pues una cosa que tenéis que aprender es que si por ejemplo lo dibujamos algo, por ejemplo dibujamos algo en azul, pues podemos poner, por ejemplo, el canal alfa, que el canal alfa significa hacer que esté, por ejemplo, en 50%, ¿no? Podemos ponerlo en 50%, que es básicamente el canal alfa significa el alfa en por ciento. Si es 50%, quiere decir que será la mitad del color, la mitad de transparente, por así decirlo. Ahora lo veréis. Entonces hacemos esto y como podéis apreciar es más transparente,
vamos a apreciarlo de otra forma. Si lo pongo, por ejemplo, aquí, ahora el canal alfa es de 50, pues entonces hará como una especie de efecto fantasma en este caso, ¿no? También, por ejemplo, podríamos ponerlo, si queréis, por ejemplo, volverlo a poner en un color totalmente fuerte y sin transparencia, pues lo ponemos en 100%. Si lo volvemos a clicar, se pondría algo con transparencia, ¿no? Que es decir, esto en capas. No podéis hacerlo esto en la misma capa para hacer la transparencia. Tienen que ser en capas diferentes, porque si no funciona. Se pondrá en un color blanco. Como tengáis el documento, el cuadrado blanco del documento. Tenedlo en cuenta eso. Tenéis que hacer una capa diferente para hacer la transparencia fantasma, por así decirlo. Vale. Y lo último que tendría que enseñaros de esta herramienta del Flash es que si, por ejemplo, tenéis un dibujo que no está del todo, por así decirlo, no está del todo cerrado, por ejemplo, así, ¿no? Veis que hay una parte donde no hemos cerrado parte del dibujo para hacer la herramienta de relleno. Por defecto no se podría hacer, ¿no? Porque no hemos terminado de cerrarlo. Pues una forma para hacerlo es cerrar huecos pequeños, cerrar huecos medianos o huecos grandes. Si tenemos que ir probando básicamente si el hueco es pequeño, es mediano o es grande. Si el hueco es mediano, también funcionará con grande. Pero si es uno pequeño, debemos cerrar huecos pequeños, si es más grande de lo que es, pues entonces tenemos que probar básicamente cuál es el que debería cerrar correctamente, pues, la superficie, ¿no? Esta, de dibujo. Pues estamos aquí en huecos pequeños, huecos medianos. Justamente en medianos sí que se ha podido, ¿no? Y en huecos grandes, si lo ponéis, también funcionaría igualmente. Así que ya veis, en este caso ha sido en huecos medianos, ¿no? Acordaos que para retroceder es control Z. Y para ir para adelante, si había retrocedido con control Z, control Y. Por ejemplo, ahora he hecho control Z, ahora control Y, ¿no? Ahora lo pongo en control Z así, ¿no? A ver, pues eso sería básicamente lo que os quería recalcar. También, una cosa que está bastante bien de la herramienta de cubo de pintura, que eso también os lo enseñaré en próximos tutoriales, es que si damos a color, aparte del canal alfa, si por ejemplo ponemos el color de relleno, que es el color básicamente que vamos a utilizar del cubo de pintura, ¿no? Porque no son los bordes, tenedlo en cuenta. Si lo ponemos, por ejemplo, en azul, bueno, es un color sólido ahora, ¿sabes? Porque todo lo que hemos hecho ha sido color sólidos. Pero ¿y si ponemos, por ejemplo, un degradado lineal, ¿no? Un degradado básicamente es un color que en una parte es de uno, una forma, y otro es de otro. Y hay una parte que cuando se chocan, pues hay como una especie de mezcla entre un color u otro, ¿no? Por así decirlo. Entonces en este caso es un degradado lineal. Que en este caso, bueno, os lo enseñaré en otros tutoriales, ¿no? En esta forma se hace así, ¿no? En este caso está en negro, si lo ponemos, pues se pondría en un color negro así parecido, ¿no? El color también se podría cambiar el degradado lineal de esta forma, también, o de esta, del flujo, que hay algún pequeño cambio, ¿no? También está el degradado radial, que el lineal básicamente es un degradado que la mezcla entre un color u otro es en forma de línea, ¿no? Como podéis ver. El radial es de otra forma, es como una especie de círculo, de un radio. Y luego el relleno de bits, que tendrías que, por ejemplo, descargar una imagen, ¿no? Tener una imagen descargada en tu ordenador y entonces pasarlo aquí, a esta imagen, ¿no? Por ejemplo, si damos aquí, preparando importación, nos llevaría directamente a un lugar para seleccionar un dibujo. Yo lo cogeré, por ejemplo, en esta carita sonriente, abrir. Entonces lo que pasaría es que cuando dibujases, pues saldrían, pues, dibujos de la cara, ¿no? Que puede servir, por ejemplo, ahora he puesto caras, pero podríais, por ejemplo, importar alguna imagen, algún degradado de internet que sea mucho mejor del que te enseña el Adobe Flash Professional. Entonces sirve bastante para hacer alguna que otra cosita, ¿no? Entonces, aparte de esto, eso sería el relleno de mapabits. Luego, el degradado lineal. Una cosa que tenéis que aprender era también, aparte del degradado lineal o el radial, que esto puede serviros para cualquier cosa, incluso para pinceles, para poner colores a pinceles o lápices, por ejemplo.
Esto, ¿qué quería deciros? Porque también podríais ponerlo en la parte del lápiz, ¿sabes? El color del trazo, del borde, ¿no? Por así decirlo, que siempre os enseñaba de esta forma. Una cosa que podríamos recalcar es que si, por ejemplo, aquí queréis que esté en degradado lineal, esto es en blanco, ¿no? Pues aquí podríais dar clic y podríais poner, por ejemplo, un color azul, doble clic, ¿no? Haciéndolo. También, por ejemplo, podríais poner aquí otro color, si queréis, por ejemplo, dais doble clic y ponéis otro color, y aquí lo ponéis, por ejemplo, en amarillo, ¿no? Te sale una especie de degradado lineal. Si, por ejemplo, queréis borrar uno, básicamente dais clic, mantenéis pulsado el clic en esta cosa, en esta pestañita que es en amarillo, ¿no? Y entonces si lo quitáis, vais para abajo y lo podréis quitar. Y entonces se volverá todo normal y corriente. También si lo ponéis en el degradado radial es lo mismo. Es decir, por ejemplo, lo ponéis en amarillo. Y ahora es el tipo de color diferente, ¿no? Pero también podrías quitarlo para abajo. Poniéndolo para abajo, ¿no? Por así decirlo. También se puede ponerse el alfa en estas cosas. Por ejemplo, el H, el S. Todo esto es claramente los colores que podrías elegir, ¿no? En este caso. Y luego, bueno, y también podéis seleccionarlo de esta forma y todo esto, ¿no? Vais eligiendo lo que vosotros preferéis del color, blanco, negro, verde, esto, bueno, bla. Y el alfa, esto también sirve para poner, por ejemplo, el alfa, que el alfa, el A es, por ejemplo, si pones 50%, como siempre os he enseñado, pues el color es, por así decirlo, mira, si lo podemos apreciar aquí, degradado lineal, pues si lo ponemos así, ahí. Espera, voy a hacerlo desde el principio, voy a deseleccionarlo. Y en color, si lo pongo aquí, pues podéis ver que el color que he puesto alfa, que es 50% del azul, pues se cambia en un color transparente, ¿no? Porque está en una capa superior, como podéis ver. Si lo ponéis en la misma capa no funciona, ya os lo aviso, ¿eh? Es decir, si queréis probarlo. Bueno, yo creo que aparte de eso no sería nada más. Luego si podéis, por ejemplo, color ninguno, pues podéis poner ningún color, por ejemplo, ¿no? En este caso, poner ninguno, ¿no? Y se quita el color, ¿vale? Y si queréis poner color sólido, lo ponéis. Y también otra cosa es que si, por ejemplo, tenéis un color de trazo muy bonito aquí de borde, pues si queréis cambiarlo, ¿no? Cambiar de posición, el color de relleno, el color de trazo, pues hacéis. Si, por ejemplo, esto, intercambiar colores y podéis cambiarlo, ¿no? Y cambia los colores, ¿no? También sin color podríais hacerlo. Por ejemplo, si seleccionáis aquí también podríais quitar el color. Pero bueno, a este no es el caso. Y también si es blanco o negro. Por ejemplo, ahora lo pones por defecto, lo conviertes en blanco o negro. Y si queréis cambiarlo, lo cambiáis, ¿no? Son trucos que podéis hacer con el cubo de pintura. Bueno, pues youtubers, eso sería todo sobre la herramienta de cubo de pintura. Y si os ha gustado el vídeo y queréis darle like porque os ha servido bastante, me ayudará bastante, ya que exige un esfuerzo aprender todo este tipo de cosas para enseñaros. Igualmente, gracias por ver el vídeo y espero que os haya servido para animar en futuros vídeos. Nos vemos, youtubers.